Cristian Zamorano, doctor en Ciencias Políticas. ¿Cómo estás, Cristian? Bienvenido. ¿Está ahí, Cristian? No te escuchaba. Ahora sí, a ver. Sí, ¿aló? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. ¿Cómo estás, Cristian? Muy bien, muy bien. Qué bueno, Cristian. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Bueno, retrocedieron a fase 2, Cristian, en Antofagasta. Tú estás por allá. Sí, Lamentable. bueno, tampoco es, sí, pero tampoco es sorprendente. Igual hubo, en estos días mucha gente salió y todo eso, no, tampoco es algo sorpresivo, da un poquito lata, Sí, porque claro. sobre todo la gente que tiene negocio, me imagino que también es una muy mala noticia, porque igual había una cierta actividad que se había reanudado, pero bueno, ahí hay que ver bueno, el paradigma el principio de salubridad pública y de salud pública el que prima, pero bueno, igual es un poquito molestoso, pero como te reitero, no es para nada sorprendente. Claro, sí. Hay que seguir cuidándose nomás, es lo que tenemos hasta el momento. Bien, el día de hoy, Cristian, a pocos días de terminar este 2020, a pocos días de iniciar un nuevo año, queremos repasar justamente contigo y con todos los que están ahí en la sintonía los 5 hechos políticos, los 5 hitos que marcaron este 2020. ¿Y por qué 5 elegimos? Porque creemos que son los más importantes, los que más causaron polémica, los que más estuvieron ahí comentados a través de las redes sociales y donde la gente también salió a manifestarse. ¿Por cuál vamos a partir, mi querido Cristian? Empecemos por el inicio de año. Hagamos un desglose basado sobre el orden cronológico. Por supuesto. Bueno, veamos el sentido de hito político en un sentido amplio, porque la política significa la gestión de la polis, más el arte que la ciencia, en todo caso, según lo que dijo Aristóteles y Hannah Arendt, el arte de gobernar, de algún modo. Yo quisiera empezar con lo que me llamó mucho la atención, que la insistencia del gobierno de mantener el famoso Festival de Viña del Mar, y que eso tuvo un poquito también otro rebote durante el año con la insistencia de quedarse con el Teletón. En el caso de Viña del Mar, lo que llamó mucho la atención es que si bien se quiso insistir para que se mantenga ese festival, para mostrar una cierta normalidad, un regreso a la normalidad en Chile, después del estallido social, vimos que en realidad el resultado fue totalmente contrario a lo que se esperaba, porque vimos protestas violentísimas en torno a la realización del festival, y también no simplemente alrededor del festival se vio que había manifestaciones políticas, entre comillas, claro, subversivas para algunos, pero también hubo manifestación dentro del festival, incluso en la escena. Entonces, de algún modo, lo que se quiso indicar por parte del gobierno de volver a la normalidad fue todo lo contrario, porque todo se politizó adentro, fuera del festival y dentro del festival. claro. Y yo creo que eso fue un poco la imagen de lo que ha tratado de hacer el gobierno durante todo el año, de demostrar con referenciales, como se dice en ciencias políticas, con simbólicas, que estábamos de vuelta a una cierta normalidad, como el Teletón, que también dio lugar a una tremenda polémica, y que en realidad, como no estamos en la normalidad y estamos en tiempos excepcionales, esa maniobra política entregó un resultado totalmente contrario a lo que se quería desde un inicio. Exacto. Y recordar que el mismo Festival de Viña, en la transmisión oficial, los animadores, ¿te acuerdas que trataron de dar un discurso? Querían como que pasara un poquito piola de lo político, pero más bien era totalmente politizado de todas maneras. Era más bien humano, quisieron hacerlo, pero la gente no lo tomó de esa manera. No, para nada. Inclusive los artistas con la rutina la más mirada, que tuvo el más alto ranking, me parece que la de Kramer, y la de Kramer tuvo una polémica también porque trató de ligar eso con la actualidad, y habló de justamente los primera línea, todo eso. Mucha gente se ofuscó de eso, de cómo hacer arte con las primeras líneas. Bueno, ahí veo que Ricky Martin no hubo tanta polémica, pero igual tuvo él un pronunciamiento político. Todo el mundo tomó una postura política, sí, claro, en pro o en contra, en mayoría más en pro de lo que está sucediendo que en contra, más bien, y poco a favor de una cierta represión. Entonces yo creo que el Festival de Viña del Mar lo que demostró con el desarrollo que tuvo el último mes es que siempre en tiempos especiales es una escena que se transforma en un escenario político también. Y yo quisiera hacer el paralelo con 73, donde también hubo varias polémicas. Me parece que Quilapayún tuvo una actuación en ese año y también fue muy politizado. Podemos ver que en este año 2020 también fue politizado el Festival de Viña del Mar, y eso siempre da lugar después, posiblemente, a una politización en toda la sociedad. Es un síntoma que nuestra sociedad igual está
sino una fractura, en una polarización que va creciendo y que es muy importante en realidad. Así es, y además el Festival de Viña del Mar, tú sabes que es uno de los más famosos del mundo, Cristian, donde damos a conocer todo lo que está pasando en el país y desde afuera, entonces se enteran también lo que está sucediendo en este lado del mundo. Gracias al festival. Sí, no fue un resultado catastrófico. Sí, con lo que quería hacer el gobierno fue catastrófico porque, como tú lo dices, por ejemplo, y una prueba de aquello muy simple, cuando tú miras el cable, a algunos canales, a veces tú ves durante el año retransmisión del Festival de Viña del Mar, porque sale para todo el continente. Sí. Entonces, por ende, lo que pasa ahí es una caja de resonancia para todo el continente y la imagen que se entregó durante ese lapso de tiempo nos indicó que en Chile había tensión popular. Exacto. Y yo creo que eso era lo contrario de lo que buscaba el gobierno manteniendo la famosa fecha del Festival de Viña del Mar. Exacto. ¿Sabes qué, Cristian? Costó que vieran a conocer los artistas que iban a estar en el Festival de Viña de este año. Bueno, esta reflexión la hacemos ya cuando ha pasado bastante tiempo. Pero ¿será que los artistas también, algunos quisieron decir que no por lo que estaba sucediendo en nuestro país? Más de algún artista quizás le ofrecieron venir y dijeron, no, ¿sabes qué? No voy a arriesgarme a lo que pueda suceder en ese escenario o en ese sector, las manifestaciones, las barricadas. Mejor no, porque vieron hasta último minuto artistas. Sí, puede ser, pero cuando tú ves que vino un grupo con Maroon 5, que es una banda norteamericana de nivel mundial. Bueno, la actuación fue muy mala en todo caso. Sí, pero hay que decirlo. Sí, fue muy mala y fue bastante desagradable. Si vienen como decir, cantantes de ese tamaño es porque de algún modo hay un cierto consenso que se podía ir, porque ellos, los norteamericanos, en cuanto a espectáculos, son muy cuidadosos en cuanto a imágenes. Pero, por ejemplo, lo que sucedió con Mon Laferte, ella utilizó justamente esto para hacer una palestra aún más fuerte y aún más potente, transmitiendo un mensaje. Yo creo que quizás este año las condiciones son diferentes por el COVID-19, no sé si va a ocurrir el festival, parece que no, pero yo creo que el COVID, más que el estallido social, es un factor negativo para los artistas. Pero sí, claro. yo creo que este año, el último Festival de Viña del Mar, igual a pesar de todo, fue interesante, no por las razones que se esperaban, pero fue interesante de ver que igual siguen artistas politizándose, quizás aprovechando también, oportunistas, pero está bien, desde mi punto de vista, ver que los artistas igual de vez en cuando siguen tomando posición en cuanto frente a algunos temas, cuál sea su postura frente a este. Claro, es lo que espera yo creo también parte de los fanáticos, ver el artista si está con ellos o no, así que es lo que se pudo ver en este Festival de Viña 2020. Bueno, ya contarles a la gente que este año no se va a realizar, el año que viene, en las vacaciones, se está pensando hacer un programa de especie de televisión con los mejores recuerdos de Viña, con las mejores presentaciones, cosas así. Para promover el turismo en la ciudad, porque hay un contrato de por medio, así que se debe hacer, sí o sí. Así que bueno, ahí está este hito político, sin duda alguna, un festival politizado de alguna u otra manera que vivió. Y la misma gente también, mucha gente fue al festival porque se quería desahogar, quería gritar, y se escuchaba a través de los micrófonos del mismo festival los gritos que hacía la gente que estaba ahí. Sí, fue brutal, ¿verdad? Es muy, muy certero ese punto. Sí. Que había gente que necesitaba ese espacio para desahogarse. Ahora, muchos dicen que el mensaje no es muy claro, que la gente es manipulada, que caemos en el populismo, pero también hay que entender que igual si la gente aprovecha de un festival para ir a desahogarse, es que quizás hay otras vías que ya no están funcionando, democrática, institucional, más razonable, para poder manifestar o emitir una opinión en contra de cualquiera sea esta. Así es. Bien, vamos a dejar al lado el Festival de Viña, tranquilo a los artistas también, ese es otro mundo, los artistas, pero queremos pasar a otro hito político de este 2020. Sin duda alguna también fue un comienzo de una lucha, un comienzo que venía ya hace mucho tiempo, pero que ese día lo marcó, y no solo en Chile, sino que a nivel mundial. Hablamos del 8 de marzo del 2020, mi querido Cristian. Sí, yo creo que eso también es un hito político por numerosas razones. Yo creo que pocas veces, pero ya hay antecedentes en todo caso, como con la canción El Pueblo Unido, pero es esa coreografía, El violador eres tú, claro. Dio la vuelta del mundo, y eso nació después del 18 de octubre, y tú pudiste ver que tuvo un eco en el mundo entero, hasta en Turquía, donde también hay una situación en contra de las mujeres bastante grave. Sí. Por eso me llama mucho la atención que en Chile tenga tanto éxito las series turcas.
la telenovela turca, con mucho respeto por la obra artística, pero sí, es un país donde también hay cuestionamiento bastante importante en cuanto a derechos humanos y situación de la mujer. Bueno, esa canción tuvo un eco y políticamente hablando hubo una ola enorme en cuanto a lo que concierne el tema del feminismo, que no es el pendiente del machismo. El machismo es una actitud, el feminismo es algo que viene elaborándose intelectualmente, que viene poniendo en tela de juicio numerosos aspectos de nuestra sociedad que, por definición, tienen aspectos que son patriarcales. Yo creo que eso se concretó políticamente con lo que sucedió con la paridad lograda en la Convención Constitucional, que va a empezar en algunos meses. Y hay un tema realmente de la representación de la mujer en política que ya está implementado en la sociedad. Y yo creo que eso es fruto del movimiento que vimos con mucha fuerza desde el 18 de octubre, que se concretó de manera aún más manifiesta el 8 de marzo, porque no olvides que ya había llegado el COVID a Chile, igual las mujeres salieron. Y yo creo que eso también responde a toda una ola más intelectual, académica, que venía y un cierto activismo también por parte de numerosas asociaciones ONG, que venía desde ya hace muchos años anterior. Claro. Y todo eso se explotó de algún modo, en el buen sentido de la palabra, este año. Y uno de sus simbólicas más fuertes fue la marcha del 8M, donde millones de mujeres salieron, a pesar que haya el COVID y que había una cierta interdicción o un resguardo que tomar para ese tipo de protesta. Yo creo que ahí fue el puntapié de quizás lo que se viene para este año 2021, porque el tema del feminismo dentro de la convención lo vamos a escuchar hablar, y yo creo que esa acción afirmativa de que imponer que 50% de la Convención Constitucional sea compuesta por mujeres es lo que también dio el espacio para que se hablan también cupo para los pueblos originarios, y ese tipo de medida permitió que también se acepte esa medida a justo título desde mi percepción, y yo creo que eso habla de la búsqueda de una sociedad un poquito más tolerante. Bien que podemos discutir si está bien la discriminación positiva, como algunos lo llaman, si está bien imponer coteo, pero yo creo que igual yo quiero verlo como un síntoma de que durante numerosas décadas, yo creo que las mujeres no tuvieron la palestra, no había ningún espacio suficientemente grande para poder tener la representación que ellas de algún modo se merecen de manera legítima, claro, porque el rol de la mujer en una sociedad es fundamental, y sobre todo en la sociedad chilena. Por supuesto que sí, y era algo que las mujeres necesitaban decir, gritar al mundo, que también aquí estamos, la podemos luchar, claro que sí, y todos nos hicimos parte de alguna u otra manera de este movimiento. Si bien ahí nacieron algunas, dentro de esta misma rama del feminismo, nacieron algunas mujeres que no querían que los hombres las acompañaran a las marchas, está bien, en todo su derecho, pero también necesitábamos hacer sentir nuestro apoyo a ellas de alguna otra manera, los hombres que estamos en contra de los hechos delictuales también, de los asesinos, de todo eso, así que también estuvimos ahí apoyando de alguna manera moral, por decir así. Pero, sí. Dale, Cristian, adelante, te escucho. Que yo creo, si bien uno puede apoyar esto, también uno tampoco puede hacerse el ciego frente a hechos, también hay una corriente bastante inquisidora ahí también, igual hay cierto extremismo en alguno, pero de algún modo uno lo que no puede negar es que había una falta de representación de la mujer en numerosos aspectos. Sí. Y por otro lado, como lo dije ya en intervenciones anteriores en este mismo canal, no olvidemos que Internet, las redes sociales aplican con buenos y malos aspectos un cierto principio de transparencia. Hoy en día es muy difícil ocultar cosas, y eso el poder político se está dando cuenta, le cuesta mucho ocultar cosas. Eso también sucede por hechos que antes se quedaban callados, las violaciones, secretos de familias, cosas que se pasaban muy feas de ámbito del índole sexual, y yo creo que hoy en día las mujeres, a través de esta explosión de la sociedad, dicen stop, basta ya, y yo creo que contra eso difícilmente tú lo puedes frenar. Ahora, que haya movimiento excesivo, muy extremista dentro de esto, es normal, es lamentable, pero es normal. Ojalá que la corriente más razonable de ese movimiento tenga una cierta hegemonía para poder liderar esto por el mejor camino posible, porque sí, yo creo que hay una causa legítima detrás de todo esto. Claro que sí, y en la Constitución se van a hacer notar, pero por eso hay paridad también, así que sí. Qué bueno. ¿Qué se logró este año con este movimiento alrededor del mundo? Por ejemplo, Cristian, para mencionar, premios Nobel de Química, Física y Literatura
de rostros femeninos se entregaron este año 2020 gracias a este hito político, imagínate. Sí, no, hay que también recordar que en Chile es la primera vez en el mundo que hay una convención constitucional paritaria. Sí. No se vio nunca antes. Y otra prueba que una corriente que va dominando. Por eso hay que tomarla también, hay que analizarla, porque, por ejemplo, cuando tú miras las películas hollywoodenses, Hollywood, que tampoco es un centro subversivo, muchos van en el sentido de este feminismo, y a veces caen en un feminismo barato. Quisiera simplemente recordarle, vean el último Terminator, es una mujer, vean el último Toy Story, aparece una mujer, vean el último Harlequin, donde también es una mujer. Hay todo un discurso también políticamente correcto que está predominando, pero simplemente indicar que acá este tema llegó y se va a instalar. Ahora hay que desglosar lo bueno de lo malo, pero este tema ya está en nuestra sociedad y a nivel mundial, y de aquí en adelante habrá que tomarlo en consideración sí o sí. Claro que sí. Bueno, no son grandes logros los que se... Bueno, sí, son grandes logros, pero hay que seguir avanzando. Por ejemplo, también este año fue primera vez que una mujer arbitra un partido de la Champions y en la FIFA. Sí. Por eso digo, no son grandes logros como a nivel mundial, pero sí son avances. O sea, una mujer antes nunca había arbitrado un partido en la liga más importante del fútbol mundial. Sí, no, tienes razón, porque ciencias políticas, como dije antes, se llaman esos referenciales. Sí, claro. Son puntos que te indican de algo y son referentes. Claro que sí. Pero también hay que tomar en consideración que a veces los referentes también puede ser manipulable, porque lo importante es cuáles son las verdaderas adquisiciones de las mujeres. Y acá deben haber igualdad de sueldo, por ejemplo. No deben pagar servicios más caros. Y otra cosa, si tú tomas las 10 empresas más grandes del mundo, las más grandes, estoy seguro que no hay ninguna mujer en el jefa del directorio, o si no, una sobre 10. Y yo creo que ahí el mundo económico, el mundo político está haciendo el esfuerzo de encontrar una cierta paridad, pero el mundo económico, el mundo laboral, ahí es otra cosa. Claro. ¿Cuántas mujeres hay presidentas de empresas? Es decir, ahí es totalmente distinto, y yo creo que ahí también hay una fuerte discriminación. Yo creo que ahí es donde tú vas a notar si hay reales avances o no. Y yo creo que en Chile ahí estamos totalmente al debe, porque honestamente yo fui profesor, y cuando tú, por ejemplo, en cuarto o quinto año, tú ves que las mejores alumnas en muchos casos son las mujeres. Sí, claro. Hay muchas mujeres, son las más aplicadas en todo caso. Sí. Acá no hago ninguna discriminación, pero una observación. Muchas veces era más aplicada sobre los 10 mejores alumnos. Fácilmente tienes 6 mujeres, y eso en el mundo laboral después, en el mundo jurídico, porque era una escuela de derecho, eso no sucede, ahí no es tan así. Entonces algo debe pasar para que no haya una transposición tan clara entre el mundo académico, el mundo universitario, donde las mujeres se destacan, y luego el mundo laboral. Claro. Porque ahí disminuye la mujer, porque pueden ser madres, por diferentes, pero ahí yo creo que ahí quizás hay que intervenir y hacerse las buenas preguntas para saber cómo recuperar las mejores fuerzas vivas que están en la universidad, para implementarla y que esto también se implemente en el mundo laboral. Y eso vale por las mujeres como también en un mundo social mucho más abierto, porque yo creo que la inteligencia no elige ni género, ni clase social. Entonces yo creo que ahí están las problemáticas, y ojalá una nueva constitución, una discusión constitucional nos permita hablar de esos temas para poder rectificar aquello. Claro que sí. Bueno, la gente debe estar preguntándose en su casa, ¿y qué hacen estos dos hombres hablando de este tema? Bueno, hay que comentarles también que hemos hablado de este tema muchas veces en el programa con distintas mujeres también que han sacado la voz, han atrevido a dar su opinión aquí en pantalla, así que ahora solo estamos repasando el hito político que fue importante dentro de este año. Sí, no, yo ya me he debatido con feministas, y ahí ese argumento no me parece, porque no es porque no he conocido la Segunda Guerra Mundial, no es porque no he conocido la tortura que no puedo condenarla. ¿Sí? Claro, entonces, yo creo que vale también por este tema. Sí, claro que sí. Ahí está el segundo hito político entonces del 2020, que fue el 8 de marzo, cuando recién comenzábamos el año, cuando recién se estaba dando a conocer de que al país llegaba esta pandemia, y días después fue cuando ya se descubrió el primer caso acá en nuestro país. Me recuerdo en Talca, y también el ministro de Salud en ese entonces, Mañalich, dijo: pucha, si van a haber contagio va a ser culpa de esta marcha. Al final no fue tan así, así que fue un hecho político que sin duda causó alguna que otra polémica. Vamos a pasar al siguiente, Cristian, porque después de esto lo que vivimos fue el retiro del 10%, cuando ya estábamos en plena pandemia, cuando estaban el desempleo en una tasa bastante alta, cuando se perdían los trabajos. ¿Qué pasó con ese retiro del 10%?
Mira, ahí me voy a poner pesado. Dele nomás, con todo. No, pero lo que tú indicas, lo del exministro Mañalich, que indicó que el 8M, la marcha, esa iba a ser un factor de propagación del virus. Ahora tú ves que también iba a ser el fin del mundo con el retiro de los 10% de la AFP. También. Se iba a quemar Chile. Y también lo relaciono, sí, se va a quemar Chile, absolutamente, se va a derrumbar y los países iban a sacar sus capitales, entonces era horrible. Y también lo relaciono con lo del Festival de Viña del Mar. Cuando tú hablas de conservadurismo, cuando se habla de conservadurismo, es el conservador, ¿qué quiere hacer? El conservadurismo consiste en querer que el orden no se cambie. Quiero que se conserve tal cual. Entonces, quiero que los mismos referenciales se queden como un festival o como el Teletón. Quiero que las mujeres, que esa discusión sobre las mujeres no estalle de esta manera. Y también quiero que no toques la estructura de la AFP. Entonces, en realidad quiero que nada cambie, o si cambie, que cambien las márgenes de manera muy paulatina. Claro. Tú puedes ver que estamos en un año donde explotaron todo eso. Explotó el Festival de Viña del Mar, fue un fiasco, según lo que piensa el gobierno. Lo 8M fue un logro para las personas que eran activistas. Y el 10% ocurrió y no fue el fin del mundo. Resultó tan bueno que hay un segundo 10% y algunos prevén que habrá un tercero 10%, porque se abrió la grieta. Entonces podemos llegar hasta un 100, honestamente, porque el AFP, cuando te prometían una cierta jubilación, te das cuenta de que la jubilación es paupérrima y por ende hay gente que dice, no, yo prefiero recibirla ahora que estoy vivo y además no sé si vamos a llegar a 2025 con todo esto. Entonces, eso fue totalmente una idea contracorriente de lo que quería imponer el gobierno y de algún modo ideológicamente hablando, sabiendo que el presidente Sebastián Piñera y toda la formación que él recibe del neoliberalismo, que fue a Harvard y todo eso, va totalmente a contrapié de él lo que empezaba a aplicar y por eso defendió con diente y uña este no retiro del 10%. Finalmente, ¿qué sucede hoy en día? El 10% reactivó el consumo en la primera oportunidad y en la segunda oportunidad vino a salvar a mucha gente que no tenía dinero para fin de año. Finalmente, el retiro del 10% fue una buena idea, contrariamente a todo lo que indicaba el gobierno desde un inicio, y no fue el fin del mundo para Chile. En sí, fue una buena medida. Claro que sí. Después hasta esta persona que dijo que se iba a quemar Chile salió diciendo que había sido una mala expresión, que había sido un poco exagerada, así que... sí. Como esto no aprendió, es la misma cosa. Claro. ¿Qué hubiese pasado, Cristian? Bueno, ya poniéndonos en caso, suponiendo, si no se hubiese sacado el 10%, si hubiesen todas las autoridades dicho, ok, ya, si el gobierno está diciendo que no es una buena medida, dejémoslo ahí nomás, no sigamos insistiendo, ¿en qué estaríamos hoy en día? Miren sus calles, miren las calles de las diferentes ciudades de Chile, es decir, igual se nota que hay se están dejando las ciudades, hay muchas pruebas de que socialmente estamos cambiando de fase, estamos yendo hacia abajo, claro. Porque no hay recursos, porque no hay trabajo, porque no hay flujo económico. Sin el 10% hubiese sido peor, honestamente. Y yo creo que el 10% reactivó porque reactivó el consumo y somos una economía que también funciona sobre el consumo. ¿Quién dice consumo en Chile? Dice trabajo. Y yo creo que sin eso estaríamos aún más mal de lo que estamos. Estoy convencido de aquello. Sí. Al fin y al cabo, el gran aporte del gran capital en Chile, tú como ciudadano difícilmente lo percibes. Lo que sí percibes es dinero fresco, platita fresca, me permite la expresión, que llega a tu cuenta bancaria y que a la base es tuya. Yo creo que eso es lo que realmente el ciudadano se da cuenta. El gran capital, el miedo de decir que el gran capital se va a ir, hoy en día que realmente asusta al ciudadano promedio, no lo creo. Entonces yo creo que sí, ese 10% fue una medida importante porque evitó de hundirnos más en una cierta, ¿cómo decir?, una cierta pobreza social que cada vez más está ganando las calles, y eso está ampliado además por el fenómeno migratorio que la gente no entiende muy bien lo que está sucediendo. Claro que sí. Y fuimos un poco pioneros también de esto. Después en varias partes del mundo quisieron hacerlo, en otras partes no se pudo realmente. En Perú también, al parecer se pudo sacar un porcentaje. Una parte sí. Sí. Así que, bueno, ese fue el retiro del 10%, que viene un poco, como tú lo dices, a aliviar esta pandemia que la gente estaba viviendo, sin duda alguna. Bien, del retiro del 10% pasamos entonces al plebiscito de octubre, que en primer lugar era en abril y por tema de pandemia se cambió a octubre. Sí, bueno, fue igual un golpe. Fue un golpe por la participación, si bien fue 50+1 simplemente
el patrón electoral, pero no fue el 51%, me parece, lo que no es menor en todo caso. Fueron 7 millones de personas que fueron a votar en pleno tiempo de COVID, y yo creo que eso nadie se lo esperaba de manera tan significativa. Muchos esperaban que no haya un piso suficiente de electores para que darle legitimidad a esto. Finalmente, legitimidad hubo. Y por otro lado, lo que llamó mucho la atención fue la cifra del rechazo, que fue bajísima. Y correlacionado con esto, lo que llamó mucho la atención, y por decir que también hay algo de social muy anclado en la sociedad chilena y también de manera geográfica, es el hecho que las comunas donde ganó el rechazo de manera significativa son las comunas las más pudientes del país. Creo que eso también debe llamar la atención, y en tu caso la gran lección fue que mucha gente fue a votar y que el apruebo, la voluntad de cambio estaba realmente muy implementada en la sociedad chilena. Claro. Fueron un poco también estas iniciativas, Cristian, como la del 10% y que vimos durante la pandemia, las que empoderaron a las personas, a la ciudadanía, y dijeron, ya, si yo voto apruebo, es porque de verdad podemos tener un poder y podemos cambiar las cosas. Fueron un poco, en ese sentido, claves para que la gente votara apruebo y vieran que las cosas sí se podían cambiar. Yo creo absolutamente, pero ahí también, no es para ponerme aguafiesta, pero ahí también tenemos un problema, porque yo creo que Chile es un sistema de partidos políticos, son los partidos políticos que hacen la vida política. Sí, claro. No hay tanto lugar para los independientes, y como te puedes dar cuenta ahora. Y tú dices, los partidos políticos yo creo que no saben leer lo que está pasando y sobre todo quieren quedarse en su posición de poder con sus diferentes actores. Tú dices, ya ok, tú indicas, y a justo título, que la ciudadanía se empoderó. Claro. Con el 10%, y el centro de gravedad de la política hoy en día son las personas, son los ciudadanos. Pero no hay transformación de eso en política en lo que viene, porque no hay partidos políticos que están recogiendo esto. No es la exconcertación, no es el Frente Amplio, no son los partidos de derecha, nadie está recogiendo este movimiento. Entonces, todo este movimiento ciudadano, como no hay espacio por los independientes, la estructura, la modalidad de votación no te permite integrar a los independientes, hay mucho riesgo que quedemos en lo mismo y que tengamos gente de la antigua política o que ya está en política que va a tratar de interpretar lo que quiere la gente, y muchos dicen que lo interpretan de manera populista. Yo creo que ahí está la gran problemática de lo que pasa actualmente, y en esto a veces no hay, como decir, matices, ni fineza, ni tecnicismo en el discurso, sino estamos más bien en las reivindicaciones y en los esloganes, y tampoco encuentro que los políticos ayuden un poco a racionalizar lo que estamos viviendo. Entonces yo creo que ahí está la problemática, cómo este movimiento ciudadano, cómo este empoderamiento de la ciudadanía se transforma en algo político institucional. Yo creo que hoy en día ahí está la disyuntiva, y yo creo que vamos hacia una dirección donde los que están en el poder se quedan ahí y los que quieren entrar no logran entrar totalmente. Claro, y ya lo estamos viendo. Hay muchas caras que van de candidatos a la Constitución, al proceso constitucional, que ya son caras muy conocidas y que son caras que ya hemos visto en política hace muchísimos años. Y si no son ellos, simplemente son hijos, hermanos, primos. Así que hay que estar atentos ahí. Por lo menos darle la oportunidad, Cristian, de escuchar qué van a decir. ¿Qué nos van a decir en este periodo de campaña? A ver qué nos van a decir, a ver con qué van a salir. Sí, pero yo creo que la gente va a quedar sorprendida, porque si las cosas siguen así, hay diferentes estudios que lo están mostrando, puede que los partidos de centro-derecha tengan muy buena representación en la Convención Constitucional, y yo creo que la gente va a quedar sorprendida porque tenemos un sector que tiene una tasa de popularidad muy baja y va a tener una buena representación en la Cámara Constitucional a través del sistema de lista para llegar a esa Convención Constitucional. Entonces yo creo que va a ser complicado el año 2021, y yo no pienso que la Convención Constitucional dure un año. No. Yo creo que va a tener que durar más, porque va a ser muy difícil escribir en esas condiciones, en el contexto social que vivimos, una constitución en un solo año, recordando que se demoraron 4 años la última, en otros tiempos donde era una comisión restringida, donde muchos estaban todos de acuerdo para escribir lo que debía ser redactado. Sí, es que ya va a partir polémica. O sea, el 11 de enero es el día donde se cierran las candidaturas, y ya ahí va a partir la ya ahí ahí ya va a ser escándalo. De ahí en adelante. Sí. Así que a estar atentos. Nos reímos porque, claro, hay que tomarlo con humor. Esto ya está sucediendo, es algo que está pasando y que sabemos que va a ser así. Si ya es algo cíclico, es algo que venimos viviendo hace tiempo. Así que esperemos que todo se dé de la mejor manera nomás y que podamos tener una representación como la que buscamos ahí en la Constitución. Bien, dejamos al lado el 25 de octubre, fue el plebiscito.
y vamos a pasar a algo que estamos viviendo hoy en día, que es la vacunación contra el coronavirus. El anuncio del presidente Piñera, mi querido Cristian Zamora. Sí, bueno, acá también entra una lógica internacional, pero Chile es uno de los países más vanguardistas en este sentido. Y esto también va a poner a prueba al gobierno porque va a tener que, como dice, organizar esta implementación de la vacuna de manera muy seria y quizás empezando con los sectores más vulnerables en relación con el virus. Pero acá también hay otra prueba para el gobierno porque va a tener que organizar esto de manera muy seria y muy eficiente. Porque la problemática a la cual se enfrentan todos los países que hoy en día van a aplicar esa vacuna, que no es la única, porque también hay una vacuna rusa, que aparentemente Argentina la quiere aplicar. Aquí también hay toda una cuestión política, de geopolítica, saber cuál vacuna, cuál país adopta cuál vacuna. Y yo creo que eso en todo caso nos da la buena noticia a pesar de todas las polémicas que vienen con esto, porque algunos dicen que hay un chip en la vacuna, que hay efectos secundarios quizás. Yo creo que esto nos deja entrever que quizás a mitad del próximo año, según las palabras de una científica, podemos iniciar un regreso a la verdadera normalidad. Claro. Y yo creo que esa es la buena noticia, hay que tomarlo en ese sentido, con o sin chip en la vacuna, como usted lo quiera pensar. por lo menos da la esperanza que regresemos a una vida donde por fin la gente podrá aglutinarse en un estadio, en una sala de conciertos, una disco para ustedes, supongo que les han de ir a la disco. Y todo eso, entonces yo creo que en sí es una buena noticia, que habrá recuperación política sobre eso, absolutamente, pero si la vacuna es gratis y si uno se puede vacunar, yo creo que sería estúpido no adoptar y no acoger esta noticia como una buena noticia. Claro que sí. Bueno, así que buena noticia, más allá claramente de quien esté a cargo de esto. Es una buena noticia para lo que estamos viviendo a nivel mundial y esperamos que otros países también puedan muy pronto optar también por esta vacuna o por otras. Y lo que queremos es comenzar el control de la pandemia y es lo que dijo el ISP, el Instituto de Salud Pública. Que llegue esta vacuna a Chile es el comienzo del control de la pandemia. No es que esto vaya a acabar, porque esto va a seguir, vamos a tener que seguir usando mascarilla quizás por cuánto tiempo más, sí. Pero es el comienzo del control y sí que es una buena noticia, claramente. Así que, ¿y esto le servirá al presidente Cristian, desglosando también políticamente esto, para subir un poco quizás la aprobación? Yo creo que el presidente Sebastián Piñera debe colgarse a algo para terminar bien el próximo año. El próximo año son las elecciones presidenciales. Sí. Hoy en día tiene una tasa de popularidad entre 4 y 7%, ya dale entre 4 y 10%. Es una de las más bajas que se ha visto en la historia de Chile, yo creo. Uh-huh. Y necesita una buena noticia. Por eso yo creo que Misa está apostando todo sobre lo que viene con la vacuna. Y si la vacuna es un logro, yo creo que algo puede a lo menos terminar bien el próximo año. Eso no significa que va a arrasar, pero no va a terminar con las tasas actuales. Y yo creo que por eso se van a aplicar en aquello. Yo creo que puede ser fruto de una inversión, porque también va a hablar de la salud pública. Y en Chile todavía no hemos visto muertos en las calles, todo eso. Tu punto de vista de salud pública, bien que yo la critique, porque la lista de espera eran gigantes antes de esto, pero de algún modo no fue es terrible lo que estamos viviendo, pero no fue tan terrible como se esperaba. Yo creo que ahí puede terminar sobre una buena nota el gobierno, por eso yo creo que va a apostar mucho con esto de la vacuna y por eso se apresuró en anunciarla y traerla y adoptarla. Sí, claro, somos uno de los primeros países en Latinoamérica en comenzar la vacunación. Sí. Así que, no, absolutamente. Sí. Pero yo espero que de un punto de vista social también, yo creo que ahí está, y ahí está el debe del gobierno. Desde un punto de vista social no hubo gran cosa. Y ahora si se retrocede en fase 2 en algunos sectores, yo hablo de las pymes, hablo de la gente ya integrada en el mundo laboral. Esa gente yo creo que se ha visto desprovista frente a la situación que estamos viviendo y yo creo que realmente ahí el gobierno está al debe con o sin vacuna. Y yo creo que sería bien también que ahí se concentren un poco y que el enfoque cambie. Lo dudo que suceda. Sí, claro. Pero ojalá el gobierno que venga después, ese derecho de izquierda, acentúa ahí un poco el trabajo porque realmente es lamentable la situación que se está viviendo para numerosas personas. Difícil desafío que se les viene a los próximos mandos, a las próximas autoridades que van a llegar acá al país. Sin duda alguna, lo vamos a seguir comentando el próximo año junto a Cristian acá en Tu Conexión Matinal. Queremos agradecerte, Cristian, hoy día ya último ya que nos vemos de este 2020. Que tengas, nos vemos el próximo año. Los veo el próximo año ya. Que tengas lindas fiestas, mi querido Cristian, junto a toda tu familia. Igualmente, ustedes. Un abrazo, Cristian. Chau, chau.
12:36, ahí están los 5 hitos políticos que nos marcaron este 2020 junto a nuestro doctor en ciencias políticas, Cristian Zamorano. Hacemos la pausa comercial, a la vuelta nos vamos a la playa, me dijeron. Nos vamos a la playa, así que quédese con nosotros, vamos a tener unas lindas postales de allá en directo. Vamos y volvemos.